Buenas tardes. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, de la Vicerrectoría de Docencia y del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, les damos la más cordial bienvenida a la charla Recomendaciones Prácticas para la elaboración de instrumentos de evaluación, a cargo de la máster Catherine Quesada Selva, coordinadora del programa de evaluación de los aprendizajes en la Escuela de Ciencias de la Administración. Esta charla se desarrolla por iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia y está dirigida especialmente a las personas docentes que durante el segundo cuatrimestre tienen a su cargo la elaboración o actualización de las actividades e instrumentos de evaluación que serán implementados en el tercer cuatrimestre de este año. Este espacio busca brindarles apoyo en este proceso de diseño, de manera que los instrumentos de evaluación respondan a criterios pedagógicos sólidos y coherentes con los lineamientos institucionales recientemente emitidos en materia de evaluación de los aprendizajes, los cuales promueven procesos evaluativos pertinentes y orientados al logro de los resultados de aprendizaje. Así que el propósito de esta charla es fortalecer las habilidades de las personas docentes en la elaboración de los instrumentos de calificación para las actividades desde la definición, identificación y aplicación de principios teóricos y pedagógicos que dan coherencia y validez al proceso de evaluación de los aprendizajes de las asignaturas y cursos de la UNED. Les comento que durante esta sesión abordaremos dos instrumentos, la lista de cotejos y la escala de calificación numérica. El próximo lunes 27 de julio continuaremos con recomendaciones para elaborar rúbricas y escalas de desempeño. Antes de continuar, quisiera recordarles que esta actividad está siendo grabada, por lo que todas las participaciones, tanto en audio como en video, quedarán registradas. En este sentido, les recomendamos tomar las previsiones necesarias si desean resguardar su privacidad. Por otro lado, le solicitamos por favor verificar que su nombre esté correctamente escrito en la plataforma Zoom, con el fin de facilitar su participación y garantizar un registro adecuado de asistencia. Asimismo, para quienes lo requieran, se encuentra la opción de subtítulos automáticos en esta plataforma al hacer clic en el icono Mostrar subtítulos, ubicado en la barra inferior. Tomando en cuenta que cada persona se conecta desde espacios distintos, es posible que se presenten ruidos de fondo, por lo que agradecemos su comprensión ante cualquier eventualidad que pueda surgir. A continuación, les presento a la facilitadora que tendrá a cargo estas dos sesiones. Ella es la máster Catherine Quesada Selva. Posee 30 años en el ejercicio docente. Actualmente es profesora en primer y segundo ciclo, coordinadora del programa de evaluación de los aprendizajes en la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia, profesora en grado y posgrado de Educación Superior de universidades estatales como la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica y en universidades privadas como la Universidad Hispanoamericana, la Universidad Latina de Costa Rica, la ULACID, la Universidad Católica y la Universidad Fidelitas. Cuenta con publicaciones relacionadas con la evaluación de los aprendizajes y la educación. Posee producciones que se encuentran en sistemas educativos de Honduras, Panamá y República Dominicana. También es asesora y consultora en acreditación, evaluación educativa y de los aprendizajes. Antes de dar inicio, les comento que al final de la charla contaremos con un espacio destinado para consultas y comentarios, por lo que les invitamos a compartir sus preguntas a través del chat. Ahora sí, sin más, le doy la palabra a nuestra especialista invitada. Buenas noches, Katherine, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Julia, muy amable. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles a continuación. Bienvenidos. Espero que esta capacitación sea de gran provecho para todos nosotros. La charla tiene que ver con recomendaciones prácticas para la elaboración de instrumentos de evaluación. El día de hoy se va a conversar
en términos generales sobre características de los instrumentos de evaluación. Adicionalmente, vamos a hacer un abordaje en materia de lista de cotejo y escala de calificación numérica. En la agenda vamos a hablar un poco sobre el significado de infinitivos. Posteriormente vamos a conversar sobre instrumentos, listas de cotejo, escala de calificación numérica y apreciaciones y consultas en último lugar. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del día de hoy y de las charlas de hoy y de hoy en 8? Es fortalecer las habilidades de las personas docentes en la elaboración de los instrumentos de calificación para las actividades desde la definición, identificación y aplicación de principios teóricos y pedagógicos que dan coherencia y validez al proceso de evaluación de los aprendizajes de las asignaturas y cursos de la UNED. Tenemos como definición de los instrumentos de evaluación lo siguiente, que es un recurso de apoyo en la labor docente, en la labor educativa, que permite dar seguimiento a los estudiantes en relación con las actividades evaluativas. Es un recurso que nos permite también abordarlos en alguna medida con control dentro de la evaluación sumativa. Y también es regulación de conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla cada estudiante durante la aplicación de una estrategia o técnica de evaluación. Por supuesto que de los instrumentos que vamos a conversar están las listas de cotejo, escalas de calificación, matrices de valoración. Hoy nos dedicamos a listas de cotejo y escalas de calificación numérica, que son, entre otros instrumentos, elaborados por los docentes para el proceso evaluativo de una asignatura o curso. Muy importante de tomar en cuenta, los instrumentos de evaluación siempre deben ser conocidos por los estudiantes previamente para que evitemos el factor sorpresa. Una definición del Reglamento de Evaluación de General Estudiantil, perdón, 2026, indica que es un recurso de apoyo para la evaluación cualitativa o cuantitativa en el que se consigna el resultado de aprendizaje alcanzado por el estudiantado en cada uno de los criterios de evaluación preestablecidos. Vea que indica muy bien criterios de evaluación preestablecidos, es decir, esto es conocido tanto por profesores como por estudiantes. Vamos a conversar un poco sobre propiedades o características de los instrumentos. En primer lugar, tenemos la validez, que es la propiedad donde se mide lo que se debe medir, que es el significado y la valoración más antigua, la definición más antigua. ¿Por qué razón mide lo que debe medir? Bueno, es muy importante que dentro de validez nos preguntemos lo siguiente. Si se va a realizar un análisis determinado en una actividad evaluativa, es importante que tengamos la conciencia de, en primer lugar, qué significa la palabra analizar. ¿Cuáles son los elementos que yo deseo analizar? Porque podría suceder lo siguiente. Resulta que usted desea valorar o evaluar un análisis, pero resulta que los criterios de evaluación van dirigidos hacia definir, citar, ubicar, enumerar. Si solamente esos criterios de evaluación aparecen en ese instrumento, definitivamente no van a lograr el análisis de una determinada actividad evaluativa. Entonces es muy importante que siempre, antes de que iniciemos la elaboración de un instrumento, pensemos en cuál es la actividad evaluativa,
qué es lo que deseo valorar o evaluar de la actividad evaluativa y cuáles son los ítems reactivos, enunciados o indicadores que voy a valorar para lograr el objetivo propuesto, porque en muchas ocasiones podemos tener direccionalidades distintas y el resultado de aprendizaje tal vez creemos que es el correcto y no lo es. Entonces, muy importante que reflexionemos sobre los verbos, los infinitivos, qué significan y cuáles son aquellas acciones que me van a permitir lograrlos. Un ejemplo es que un tutor elabora un instrumento para medir la habilidad que poseen sus estudiantes para una tarea determinada, en la cual se deben emplear cuatro pasos fundamentales, pero en realidad el instrumento muestra indicadores que solo contiene dos de los pasos. Entonces, los resultados que se obtienen no son válidos porque no mide de manera confiable la totalidad de los pasos y eso va a afectar adicionalmente los resultados, por supuesto. Vamos con la segunda propiedad, confiabilidad. El instrumento debe ser consistente y mantener de manera sostenida esa consistencia. ¿Cómo hago yo para saber que ese instrumento se mantiene de manera sostenida? En consistencia, se aplica en determinadas ocasiones con una frecuencia determinada y esos resultados se mantienen. Vamos valorando que esos ítems reactivos, indicadores, miden bastante bien esa actividad evaluativa que estamos valorando. Se refiere a los resultados que se obtienen constante y sistemáticamente empleados en la misma situación o situaciones con condiciones similares en repetidas oportunidades. También se encuentran como propiedades la objetividad, que consiste en minimizar la subjetividad en el momento de evaluar. Esto lo vamos a conversar cuando veamos los instrumentos propiamente, de cómo podemos hacer para minimizar esa subjetividad. Y al tener pautas y lineamientos técnicos en relación con estos instrumentos, por supuesto que vamos a minimizar y reducir las interpretaciones y nos va a permitir ir mayormente hacia la objetividad. Tenemos adicionalmente la relevancia, donde se valoran los indicadores o aspectos que prioritariamente representan mayor importancia o interés en relación con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, capacidades que se deben evaluar. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. En varias ocasiones he visto instrumentos para valorar un trabajo de investigación y resulta que el trabajo de investigación tiene una escala numérica de alrededor de 50 indicadores. Este definitivamente es un instrumento que no te va a permitir efectividad. Tiene que ser dentro del tiempo, porque tenemos muchos estudiantes, un instrumento que le permita a usted practicidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces tenemos que priorizar. Por eso yo insisto en que cuando tenemos claramente definida cuál es la actividad evaluativa, y hacemos un listado de qué es lo que se va a valorar en esa actividad evaluativa, tenemos que priorizar para no hacer instrumentos exagerados. Dentro de las propiedades o características de los instrumentos se encuentra también la pertinencia. Es decir, los indicadores miden lo requerido en un contexto específico. Esto significa adicionalmente que para una de las escuelas, para cada una de las asignaturas, van a haber indicadores dependiendo de lo que pretenda y los objetivos que están detrás de esta pretensión y el logro de los objetivos. También se encuentra la rigurosidad.
Para que un instrumento cumpla con esta propiedad se requiere de preparación técnica y además de un proceso de validación que mide precisión y confiabilidad. Este proceso de validación lo podemos hacer con compañeros, donde realizamos un instrumento y lo compartimos y les preguntamos, ¿qué le parece? ¿Cómo está mi instrumento? Yo deseo que mi instrumento valore o logre este objetivo. También es una manera de que otros compañeros puedan visualizar elementos que yo no necesariamente estoy visualizando también, porque en muchas ocasiones, cuando redactamos un instrumento, lo vemos muy bien, pero ya cuando tenemos un enfoque y una opinión externa de una persona que también comparte con nosotros conocimientos, habilidades y destrezas, nos hacen un aporte bastante interesante. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos que vamos a conversar el día de hoy? Vamos a conversar sobre lista de cotejo y escala numérica. Muy bien, ¿cuáles son los elementos primordiales que componen un instrumento? Escala, lista, rúbrica, matrices de valoración. En primer lugar están los objetivos. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué se desea evaluar en el instrumento? Para eso necesitamos objetivo u objetivos claros y la direccionalidad en la cual vamos a dirigir lo que solicitamos dentro de esa actividad evaluativa. Luego están los criterios de evaluación que responden a esos objetivos. Se pueden redactar de dos maneras. Usted los puede redactar en forma de aspecto, como portada completa solamente, o lo puede redactar en forma de indicador, como realiza la portada con todos los elementos solicitados. Recordemos que previamente damos pautas y lineamientos a los estudiantes sobre los elementos que deben presentar en toda esa actividad evaluativa o consigna, ¿verdad? Paso a paso. ¿Cuál de los dos es más completo para redactar en forma de criterio de evaluación? Los indicadores. ¿Por qué razón los indicadores? Porque resulta que le brinda a usted y a los estudiantes el conocimiento de un verbo en tercera persona que le da direccionalidad y más claridad a los estudiantes y por supuesto a nosotros en relación con lo que vamos a calificar o a evaluar. Luego tenemos el nivel de logro. El nivel de logro es el grado en que se logran los aprendizajes. Un ejemplo de esto es excelente, bueno, por mejorar. Hay varios que más adelante le voy a mostrar. Y también cuál es el momento apropiado para aplicarlo. El momento para aplicarlo tiene que ver, en primer lugar, con el instrumento idóneo que va a evaluar el objetivo en la direccionalidad correcta, en el cual se redactan los indicadores en consonancia con el objetivo. Adicionalmente, el momento apropiado tiene que ver con una evaluación posterior a tareas, prácticas, un proceso formativo donde el estudiante ha estado familiarizado. Y por supuesto, se insiste nuevamente en que el estudiante debe conocer previamente el instrumento con el cual se le va a calificar. Vamos a conversar sobre los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son enunciados que expresan de manera clara, observable y medible lo que el estudiante logrará. Me parece muy importante que conversemos sobre cuáles son los verbos más apropiados para poder utilizar dentro de un instrumento. Los verbos más apropiados son aquellos en los cuales usted medita, reflexiona el verbo y usted dice, si tiene, responde a esto, tiene que hacer esto. Le voy a dar un ejemplo. El estudiante tiene que clasificar
Entonces, el indicador va a ser clasifica. Claramente, para poder clasificar, yo necesito de un listado de palabras para poder ubicarlo en una categorización que previamente hizo otra persona, un autor, donde yo ubico palabras, frases, oraciones, etcétera, dependiendo de un listado con una categorización preestablecida. Entonces tengo claridad de qué significa clasificar. Tengo claridad de qué significa la palabra explicar. Bueno, entonces el estudiante explica el paso a paso. ¿Qué significa explicar? Significa que es una palabra total y absolutamente diferente de una definición. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que cuando un estudiante define, explica? No, no está explicando, está definiendo. Por eso es tan importante que tengamos muy claro lo que está detrás de cada uno de los infinitivos. ¿Qué tiene que hacer un estudiante cuando explica? Desarrolla, escribe el paso a paso de un evento, una situación determinada, un suceso determinado, lo que usted pretenda de manera determinada, pero tiene que haber un paso a paso para explicar. Esos son algunos de los ejemplos. Por eso, por favor, siempre reflexionemos en relación con lo que pretendemos, que vienen en una dirección que inicia con un verbo. Los objetivos deben iniciar con un infinitivo que implica un proceso de aprendizaje. Dicho infinitivo enuncia el proceso de aprendizaje que logrará el estudiantado de acuerdo con la UNED, indica los conocimientos y habilidades que el estudiante va a lograr al finalizar una asignatura o un programa determinado. Vamos a conversar sobre criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Es el desempeño, es la conducta clave, es aquello que el estudiante produce, es aquello que el estudiante me da como un conocimiento por el cual ha pasado, que sirve como parámetro para medir un nivel de logro determinado de acuerdo con el instrumento que usted elaboró. Puede ser que yo quiera medir el conocimiento del estudiante con un instrumento dicotómico, es decir, un instrumento que tiene sí o no. No, no quiero solamente un instrumento que tenga solamente dos niveles de logro. Quiero un instrumento que tenga más. Eso tenemos que valorarlo también dentro de la elaboración de los instrumentos. Muy bien. Entonces, los criterios de evaluación, como les mencioné hace un momento, se pueden redactar en forma de aspecto que no nos dan tanta claridad. Sí está, pero no nos da tanta claridad. Y lo podemos redactar en forma de indicador, que es mi recomendación. Entonces, ¿qué es un indicador? Es una descripción de conductas que podemos observar, que proporcionan de forma indirecta información necesaria para llevar a cabo el proceso evaluador. Entonces, nuevamente, tenemos que reflexionar sobre qué significa cada infinitivo, qué significa cada verbo en tercera persona de un indicador, que más adelante les voy a mostrar en un instrumento cómo se redacta. ¿Qué significan esos verbos? ¿En qué dirección van? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que tiene que brindar el estudiante para que yo me dé por satisfecha dentro del logro de estos indicadores? Sirven de referente para valorar aprendizajes adquiridos y nos permiten describir niveles de logro, habilidades, destrezas, actitudes. Se redactan en tercera persona, como por ejemplo, redacta con coherencia gramatical. Para que un estudiante sepa qué significa una coherencia gramatical, es muy importante que en la consigna, que en los lineamientos y pautas previas al instrumento, se haya realizado una aclaración
breve de qué significa redactar con coherencia gramatical para que todos tengamos un criterio unificado. Muy bien, aquí les voy a mostrar entonces un ejemplo para que comparemos cuando redactamos en forma de aspecto y cuando redactamos en forma de indicador, que nuevamente es lo que yo les recomiendo. El ejemplo es, el objetivo va enfocado en elaborar un ensayo en relación con, no lo termino para que usted lo continúe de acuerdo con su especialidad y la asignatura o asignaturas que usted imparte. Aspecto. Si lo redacto en forma de aspecto, uno de los criterios de evaluación indica idea principal clara, mientras que si lo redacto en forma de indicador, quedaría demuestra la idea principal con claridad. Entonces, nuevamente, ¿por qué subraya la palabra demuestra? Porque yo necesito saber qué significa demostrar. ¿Qué significa demostrar? Significa evidenciar, mostrar pruebas teóricas, prácticas, mostrar pruebas de que en efecto estoy realizando algo determinado. Entonces, me da una mejor direccionalidad en cuanto a la valoración que voy a hacer en el instrumento. Otro criterio de evaluación indica en forma de aspecto secuencia lógica entre párrafos y en forma de indicador con verbo en tercera persona indica redacta los párrafos con secuencia lógica. Nos da mayor claridad en la redacción, mayor precisión. Muy importante también que voy a hacer aquí una aclaración. Traten de redactar siempre un solo verbo, porque muchas veces me encuentro instrumentos donde se indica cita y explica. Entonces es mejor separarlos. Características de los aspectos o indicadores, en este caso, indicadores, tienen que ser congruentes con la naturaleza de la asignatura, tienen que ser congruentes con habilidades y destrezas que se pretende desarrollar en las personas estudiantes, referirse a conductas claramente observables en el ámbito educativo y responder a contenidos curriculares. Entonces, muy importante que esté sujeto a lo que le compete a cada una de las asignaturas. Tiene que redactarse en forma clara, precisa y comprensible de manera que den lugar a una única interpretación, que es lo que les mencioné hace un momento. Evitar redactar dos verbos en tercera persona cuando podemos perfectamente separarlos. Aquí la única excepción podría ser que un verbo vincule a otro dentro de una actividad donde definitivamente no se pueden separar y ustedes tengan un argumento con el cual no pueden omitirlo. Muy bien, entonces vamos a ver en primer lugar lista de cotejo. Cuando termino lista de cotejo, me voy a devolver a esta imagen para comentarles también una propuesta que hay en materia de lista de cotejo que podría gustarle, podría agradarle. Muy bien, en lista de cotejo, los niveles de logro tienen que ser comprensibles, congruentes y adecuarse a las necesidades y estilos de aprendizaje. Tenemos que en lista de cotejo, porque a veces tenemos una confusión, podríamos crear varios niveles de logro. De todos estos que le estoy mostrando, este es el que le pertenece a lista de cotejo, porque ella es dicotómica. Es decir, una lista de cotejo trabaja sobre la base del sí, no. Esa es una propuesta. Otra propuesta es logrado, no logrado.
Otra propuesta podría ser correcto, incorrecto. Otra propuesta podría ser presente, ausente. Entonces, estos que están aquí son diferentes niveles de logro que pueden emplearse en otros instrumentos, pero que no son lista de cotejo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a veces hay confusión en el momento en que elaboramos instrumentos y los llamamos de manera distinta. Entonces, de todos estos, el nivel de logro que pertenece a lista de cotejo es este. Le voy a contar entonces que el primero se puede utilizar para escala numérica, excelente, muy bueno, bueno, regular por mejorar o puede mejorar. Ya no se utiliza deficiente. Podemos utilizar excelente, bueno, regular por mejorar. Podemos emplear alta calidad, media calidad, baja calidad, nivel 3, nivel 2, nivel 1, avanzado, intermedio, inicial, excelente, bueno, regular, necesita mejorar. Hay muchas opciones y hay más. Estos son solamente algunos ejemplos. Yo sé que ustedes cuando han elaborado instrumentos han realizado también otras propuestas en niveles de logro. Muy bien. Entonces, la lista de cotejo es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación preferiblemente tienen que ir redactados en forma de indicador, están previamente establecidos y donde únicamente se califica presencia o ausencia de un indicador determinado. Por lo tanto, si manejamos sí, no, sí equivale a 1 y no equivale a 0. ¿Cuáles son los elementos de una lista de cotejo? Bueno, una de las preguntas que me han hecho usualmente. Me parece muy importante abordar cuáles son los elementos de los instrumentos, qué partes lo conforma, cómo hago para poder construirla. Porque muchas veces cuando nos vamos a la literatura nos menciona de una vez la definición y nos da un ejemplo en concreto de pequeño de cómo podríamos. Creo que es muy importante que hablemos de todas y cada una de las partes de una lista de cotejo. Dentro de los elementos se encuentran aspectos administrativos. Los aspectos administrativos brindan el contexto de la aplicación del instrumento. Es decir, es aquella información que contiene el nombre de la institución, asignatura, código, nombre de la persona docente, persona estudiante, fecha de aplicación, objetivos por evaluar. Usted puede incluir información relevante e importante. A continuación le voy a mostrar un ejemplo de aspectos administrativos para un instrumento con características cualitativas y un ejemplo de aspectos administrativos para un instrumento con características dentro del enfoque cuantitativo. Muy bien, si deseo hacer una lista de cotejo dentro de un enfoque cualitativo, lo idóneo es solamente que vaya información descriptiva. La universidad, el nombre de la escuela, la asignatura, código de la asignatura, nombre de la persona docente, periodo académico, nombre de la persona estudiante, que es la información básica con la cual se va a presentar el instrumento. En realidad, lo que dice la teoría de la medición y de la evaluación es que una lista de cotejo nació para ser valorada dentro de un enfoque cualitativo mayormente. ¿Por qué razón? Porque en tanto observemos, en tanto valoremos la lista de cotejo, vamos a determinar elementos que un estudiante puede mejorar, pero se lo podemos comentar para un próximo evento que vamos a hacer de manera cuantitativa. Sin embargo, hay autores que mencionan que podemos hacer una lista de cotejo también con un enfoque
cuantitativo. Por lo tanto, esta es mi recomendación de aspectos administrativos con los cuales usted puede iniciar la lista de cotejo, que es del lado izquierdo toda aquella información descriptiva y del lado derecho toda aquella información numérica para un mayor orden. Entonces, del lado izquierdo yo le comenté anteriormente lo que existía, le comento lo que hay del lado derecho. Puntaje total, puntaje obtenido, porcentaje obtenido y calificación. Entonces la información se ve mucho más ordenada. ¿Qué debemos también tomar en cuenta en la construcción de una lista de cotejo? También la actividad evaluativa, es decir, ¿cuál es la actividad evaluativa que yo deseo valorar en mis estudiantes? Bueno, en este caso va a ser un ensayo argumentativo sobre, y usted le pone el resto de acuerdo con las asignaturas que usted imparte. Muy bien. Ah, bueno, entonces la actividad es un ensayo y tiene que ser con argumentos. ¿Cuál es el objetivo? Paso número 3. El objetivo es analizar X, Y, Z cosas. Entonces me devuelvo. ¿Cuáles son las partes de una lista de cotejo? Número 1, aspectos administrativos. Número 2, ¿cuál es la actividad evaluativa? Número 3, ¿cuál es el objetivo? Analizar. Muy bien. Entonces, tengo que pensar y meditar qué es lo que deseo valorar en indicadores o en criterios de evaluación dentro de esta lista de cotejo. También un elemento adicional dentro de la lista de cotejo son las instrucciones. Es decir, tiene que haber una explicación clara y concisa de cómo debe llenarse el instrumento, ya sea para quien evalúa como para el estudiante, para que haya conocimiento de todos. Ejemplo, para la persona docente. Marque con una X en la casilla correspondiente sí o no para registrar la presencia o ausencia del indicador observable en el trabajo presentado por el estudiante. Utilice la columna de observaciones para detallar aspectos específicos o justificar el registro en caso de incumplimiento. Y tal vez usted podría decir, ¿y para qué le vamos a agregar instrucciones si por sí misma se observa y yo la puedo calificar rápidamente? Es una formalidad, es un orden que tenemos a nivel instrumental. El estudiante también se guía con la instrucción. En el caso de que sea una lista de cotejo para que un estudiante realice una autoevaluación, podemos generar una instrucción como esta. Utilice esta lista como guía de cotejo personal antes de adjuntar el documento en el entorno virtual. ¿Por qué razón? Porque podemos agregar una lista de cotejo como autoevaluación, con el fin de asegurar que su trabajo cumple con los requerimientos técnicos y académicos solicitados. En muchas ocasiones se le quita mérito a la lista de cotejo cuando hacemos autoevaluaciones, porque podríamos pensar que, bueno, el estudiante no la va a llenar con un interés determinado porque no tiene calificación, pero es una cultura definitivamente que tenemos que realizar y fomentar en los estudiantes. Que el estudiante valore si realmente cumplió con todos los elementos del trabajo, porque muchas veces redactamos indicadores donde el estudiante fácilmente dice, sí, 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 sí lo hice, pero es importante que hagamos preguntas donde ellos entren en un análisis profundo. ¿Realmente usted está convencido de que elaboró la actividad evaluativa con todos los elementos solicitados? Obtuvo toda la información por medio de fuentes fiables y confiables, y adicionalmente podemos incluir algunas preguntas para que el estudiante pueda tener una respuesta amplia, para no solamente acompañar la lista de cotejo de sí, no, sí, no, sí, no, sino adicionalmente que haya una pregunta abierta y que ellos puedan desarrollar y justificar esas respuestas que están brindando. Otro elemento importante de la lista de cotejo es el título
que consiste en información para presentar el instrumento, como por ejemplo lista de cotejo para valorar X, Y, Z cosa. Luego, una vez que ya estamos con la lista de cotejo, redactamos los criterios de evaluación en forma de indicadores. Consiste en una serie de enunciados breves, explícitos y observables que desglosan la tarea, la conducta, el producto de aprendizaje. Debe redactarse con una direccionalidad afirmativa, muy importante esto, porque en ocasiones me he encontrado con indicadores que es todo lo contrario de lo que necesitamos. No redacta en forma coherente. Redactemos totalmente en afirmativo. Redacta en forma coherente y congruente. Cada indicador debe evaluar un solo rasgo a la vez para evitar ambigüedades en el registro. Y luego viene la escala de valoración dicotómica de la lista de cotejo con columnas como, ahora sí, no, presente, ausente, cumple, no cumple, logrado, no logrado, correcto, incorrecto, podemos agregar adicionalmente también, siempre que le genere una dicotomía de que está completamente y totalmente correcto o que está totalmente incorrecto. También la lista de cotejo puede poseer una sección de observaciones donde hacemos una retroalimentación a los estudiantes, una columna al lado del sí y del no. No tiene que escribir en todos los indicadores. Puede ser en algunos donde definitivamente hay que destacar algo sumamente importante. Entonces es un espacio cualitativo indispensable para registrar evidencias específicas, para justificar la ausencia de un rasgo o brindar orientaciones para la mejora continua del estudiante. Recordemos también que estas observaciones tienen que ir con una redacción de tal manera que afirmamos al estudiante lo que debe y tiene que mejorar en forma afirmativa. Para un próximo evento es importante que usted analice, que usted estudie, que profundice. Entonces siempre redactemos también de manera afirmativa. Muy importante. Y el puntaje. Bueno, como les comenté, la lista de cotejo eh, puede venir de un enfoque cualitativo donde no tiene puntaje o tiene puntaje, pero hay que tener mucho cuidado aquí. Ya les voy a comentar por qué. Si la lista de cotejo tiene fines sumativos, se le asigna un puntaje a cada indicador y se le define un estándar mínimo de cumplimiento y el estándar mínimo de cumplimiento es 1 o 0. Aquí le muestro un ejemplo. Bien, trae el título, Lista de cotejo para valorar ensayo argumentativo. Muy importante de analizar lo siguiente. Columna izquierda están los indicadores observables. Al lado está la columna de sí y de no, que son los niveles de logro. Y al lado está la columna de observaciones. Usted puede dividir el instrumento por subtítulos y acomodar los indicadores partiendo de cada uno de los subtítulos. Hay profesores que me indican que perciben, sienten y en la práctica y en la experiencia, dividirlo de esta manera les permite un mayor orden. Además de que dentro de la priorización que les mencioné hace un momento, permite priorizar 2 o 3 indicadores por cada uno de los subtítulos. El primero está acomodado por aspectos. El uno es adjunta el documento en el entorno virtual en el formato solicitado PDF y dentro del plazo establecido en la orientación académica, sí o no. 2, incluye una portada institucional con todos los datos de identificación requeridos, escuela, asignatura, nombre, cédula y centro universitario. 3,
Aplica las normas de citación y topografía APA, séptima edición, en la estructura del documento, márgenes, interlineado y fuentes. Eso fue lo prioritario. Probablemente cuando hizo el listado tenía 6 o 7 para valorar estos aspectos que están en primer lugar, pero priorizó y dijo, no, de estos 6 voy a utilizar 3, que son los prioritarios. Luego se va a valorar estructura y contenido del ensayo. En estructura y contenido del ensayo plantea de forma explícita la postura central sobre la validez de la introducción del ensayo. Desarrolla al menos 2 argumentos teóricos fundamentados con citas textuales o parafraseadas. Incorpora una contraargumentación o postura crítica respecto al uso inadecuado de instrumentos en el aula. Redacta la conclusión sintetizando los hallazgos principales y su relación directa con la tesis que está planteando. Y tenemos un tercer subtítulo de referencias bibliográficas, donde vamos a tomar en cuenta 2 indicadores. Incluye al final del documento el apartado de referencias con las entradas completas en cada fuente citada en el texto y garantiza la autoría del trabajo respondiendo al compromiso de integridad académica institucional. Entonces, ya tenemos el instrumento para poder llevarlo a la administración, a su aplicación debida. Por supuesto que siempre les recomiendo, si tienen compañeros a quienes puedan consultar el instrumento y decirle cómo ves este instrumento, crees que le hace falta algo más, la opinión externa también es muy importante. Ventajas y desventajas de la lista de cotejo. Ventajas de la lista de cotejo. Tiene, tiene una alta objetividad y confiabilidad, sí, porque tiene niveles de logro que son dicotómicos. Entonces, esto reduce la subjetividad de la persona que está calificando el instrumento. Garantiza un registro uniforme entre distintos profesores o evaluadores. En contraposición, tenemos como desventaja que es una dicotomía muy rígida en el caso de que usted quiera valorar en sus estudiantes niveles intermedios. Porque recordemos que la lista de cotejo es si lo cumple o si no lo cumple, si lo tiene correcto o incorrecto. Pero podría ser que usted quiera valorar un instrumento donde se valoren otros niveles de calidad, otras calidades. Ahí hay que valorar a ver si me sirve la lista de cotejo o si mejor valoro otro instrumento. Claridad y transparencia para el estudiantado. Permite al estudiante conocer con exactitud qué rasgos o pasos específicos se le van a evaluar, facilitándole a él también procesos de autoevaluación y autorregulación. Pero en contraposición tenemos una inadecuada forma para los desempeños complejos. ¿Por qué razón? Porque si vamos a evaluar competencias holísticas, pensamiento crítico, trabajos donde realmente importa un nivel determinado dentro de su análisis, su estudio, su explicación, su argumento, entonces sí, tendremos que valorar otro instrumento. Es muy útil para la evaluación formativa y además, en contraposición dentro de las desventajas, tiene una limitada retroalimentación cualitativa profunda si solo se marca la casilla sin agregar observaciones. Muy importante de tomar en cuenta esto también. El estudiante sabe en qué falló, pero es muy probable que el estudiante diga, el profe no me escribió aquí, me hubiese gustado que me hubiesen brindado una retroalimentación de esto en lo cual no obtuve el acierto. En cuanto al puntaje mínimo en relación con el porcentaje, me parece muy importante mencionarles esto. Hay un estudio denominado y llamado desarrollo en relación con
el peso porcentual de una tarea o de una actividad evaluativa versus la granularidad que debe poseer los instrumentos cuantitativos y cualitativos para asegurar mediciones justas y representativas del desempeño. Partiendo de ese estudio y de algunos otros documentos que estuve revisando, les voy a hacer la siguiente recomendación. El puntaje total asignado a un instrumento de evaluación, sea lista de cotejo, escala o rúbrica, nunca debe ser menor que su valor porcentual y debe superar dicho porcentaje en al menos de 10 a 15 puntos. Por lo general, lo que se ha mencionado dentro de los evaluadores es 10 más del porcentaje. Por ejemplo, si la actividad evaluativa tiene un valor de 20%, el instrumento debe constar de al menos 30 a 35 puntos. Y esto lo dice Pimienta 2012. Ahora, hay que valorar elementos como, bueno, si el instrumento tiene un valor de 30 puntos en escala de 1 a 100, pierde 3,33. Eh, ¿Cómo se me da el rendimiento académico global en relación con todos los estudiantes? Todo esto hay que valorarlo. Vamos con escala de calificación numérica. Ah, me voy a devolver. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que me iba a devolver a la primera imagen? ¿Por qué me voy a devolver a la primera imagen? Porque resulta que hay una propuesta muy interesante en educación superior que podría implementarse. Y es que resulta que los estudiantes podrían desarrollar un proyecto a nivel de educación superior y el proyecto se divide en fases. Fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Y entonces usted prepara una lista de cotejo por cada una de las fases. Ahí ya no vamos a tener una única lista de cotejo que vale 9 puntos y que en realidad cuando pierde un punto pierde mucho en escala de 1 a 100, sino que tenemos varias listas de cotejo donde el puntaje se acumula, se abulta y ya podemos tener realmente un puntaje representativo en relación con todo el proyecto que debe realizar el estudiante. Es una propuesta, podríamos meditarlo dentro de las actividades evaluativas que desarrollamos. Muy bien, y ahora yo le voy a conversar sobre escala de calificación numérica. Un momentito. Muy bien. Escala de calificación numérica también sumamente importante que distingamos entre una escala y una rúbrica. Entonces, primero les voy a conversar sobre la definición y los lineamientos y finalmente les voy a comentar la diferencia entre una escala y una rúbrica. Muy bien, dentro de los tipos de escalas de calificación tenemos la escala numérica. La escala numérica es un instrumento que debe indicar el grado en que una característica está presente. Se complementa realizando una descripción de dicha característica. Es útil cuando las características y las cualidades por calificar pueden clasificarse dentro de un número de categorías, número 1 y número 2. Es útil en tanto nosotros tengamos claro cuáles son los indicadores que vamos a valorar que nacen a partir de un objetivo general u objetivos. Entonces, paso número 1, tener mucha claridad con cuáles son aquellos aspectos o indicadores que vamos a calificar en el instrumento y que cuando yo termino de leerlos, yo estoy convencido y digo, sí, definitivamente, cuando yo leo este instrumento y termino
de hacer esta lectura, me voy, me devuelvo al objetivo y yo digo, sí, definitivamente este instrumento está valorando el objetivo que yo estoy pretendiendo, que se está pretendiendo con base en la asignatura y lo que definitivamente tiene que ver como resultado de aprendizaje de la asignatura. Criterios que se emplean para una escala de calificación numérica pueden ser 3, 4 o 5. Recomendaciones. 1. El instrumento debe responder a un objetivo o objetivos, lo que yo les estaba mencionando hace un momento. La mejor práctica que podemos hacer una vez que hemos elaborado un instrumento, puede ser lista de cotejo o escala de calificación numérica, o rúbricas o escala de desempeño u otra matriz, es que usted lo lea en forma vertical y una vez que ha concluido, usted dice, sí, definitivamente esto valora el objetivo que planteé al inicio o no, aquí falta algo, siento que no se está valorando. Es una práctica evaluativa que yo les recomiendo definitivamente. Elaboren los indicadores en función del cumplimiento de dicho objetivo y realice la escala de uno en uno. Tengo la experiencia de ver escalas de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8 o 0, 3, 6, 9, 4, 8, 12, 16, 5, 10, 15, 20. He visto escalamientos de 10, 20, 30, 40. Una escala se construye de uno en uno. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Para que lo tomemos en cuenta que va de uno en uno. Una vez seleccionados los criterios de evaluación o indicadores, hay que describirlos. Y además, recordemos la direccionalidad de su redacción, que tiene que ser en afirmativo. Algunos ejemplos de escalamiento numérico es 012, 0123, 01234. Ya cuando lo convertimos a instrumento, les voy a comentar cómo se coloca esto propiamente en el instrumento. También puedo hacerlo de la siguiente manera, muy importante. Cuando hacemos escalas de calificación numérica, no podemos poner solamente 4, 3, 2, 1, 0 y solamente la palabra que va a designar el nivel de logro. No basta con poner solamente excelente, no basta con solamente poner bueno, no basta con solamente regular, no basta con solamente por mejorar y no basta con solamente no lo logra, sino que tenemos que describir eso que dice ahí definitivamente. Es decir, número de acuerdo con el logro, nivel de logro. Palabra, excelente. ¿Qué significa? Todo correcto. El otro nivel de logro, número 3. Palabra, bueno, ¿qué significa? 3 correctas. Porque me encuentro con muchos instrumentos donde solamente viene el número y la palabra, pero no viene una descripción de qué significa. Si no viene una descripción de qué significa, el instrumento es muy subjetivo definitivamente. Número 2, palabra regular. ¿Qué significa 2 correctas? Número 1, palabra o expresión por mejorar. ¿Qué significa una correcta? Número 0, expresión no lo logra. ¿Qué significa? Puede ser que sea incorrecto, no responde. Usted lo redacta de acuerdo con todas las situaciones que tenemos alrededor y el contexto, la población estudiantil, tantas situaciones. Este primero que le estoy mencionando está redactado en términos de las correctas. Y este que está abajo está redactado en términos de los desaciertos. Yo les recomiendo la palabra desaciertos, no les recomiendo la palabra malo. Número 4,
palabra excelente, ¿qué significa? Todo correcto. Número 3, palabra bueno, ¿qué significa? Un desacierto. Número 2, ¿qué significa este nivel? Regular, ¿qué significa? Dos desaciertos. Número 1, expresión por mejorar, ¿y qué significa? Tres desaciertos. Número 0, expresión no lo logra, ¿qué significa? Incorrecto, no responde. Entonces, como podemos observar, este primero está redactado en direccionalidad de lo correcto y el de abajo está redactado en direccionalidad de los desaciertos. Muy importante, recapitulo nuevamente, recuerde que usted debe colocar el número del nivel de desempeño, la palabra que le corresponde a ese nivel de desempeño, nivel de logro, y qué significa es muy importante. Porque si yo esto lo dejo sin esta descripción, la medición y la evaluación más la experiencia indican que yo voy a estar marcando constantemente el 2, el 2, el 2, el 2, el 2. Hay una tendencia a marcar el centro siempre que hay niveles de logro o de desempeño impares. Tenemos una tendencia a marcar el del centro. Entonces, esto nos brinda una mayor claridad para poder hacer la valoración calificación. Otro ejemplo, nivel de logro 4, excelente, que significa sin desaciertos. Nivel de logro 3, muy bueno, de 1 a 2 desaciertos. Vean que el anterior solamente se refiere a un desacierto por cada uno de ellos, pero usted puede crear un intervalo dependiendo de la amplitud del trabajo, de la extensión del trabajo, puede redactarlo en términos de intervalos, de 1 a 2 desaciertos o de 1 a 3 desaciertos. Esto es muy importante. Tiene que guardar la misma distancia cuando redacte todos los demás. De 1 a 2 desaciertos, el que sigue es de 3 a 4 desaciertos, el que sigue es 5 más desaciertos y el que sigue es 0 no lo logra. Entonces, para que tomemos en cuenta que la distancia entre los desaciertos, si lo va a hacer así, tiene que ser la misma de uno a otro. Yo no puedo exagerar en uno y hacerlo pequeño en otro. Como por ejemplo, de 1 a 9 desaciertos en el muy bueno y en el bueno de 9 a 10 desaciertos. Guarde siempre la misma distancia. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tengo un ejemplo de una escala numérica. El título es Trabajo escrito de un proyecto, revisión bibliográfica. Aquí están los indicadores. Como podemos observar, verbo en tercera persona. Redacta la portada con todos los elementos solicitados. Presenta el índice correcto elaborado. Redacta con correcta ortografía. Redacta de manera acertada. Redacta el sustento teórico de acuerdo con. Realiza aportes de actualidad. Concluye con sustento. Recomienda con respaldo teórico. Aporta referencias bibliográficas según formato determinado. Aporta apéndices como evidencia del proceso de. Y esto tiene un valor de 40 puntos. Son 10 indicadores por un escalamiento de 40 puntos. ¿Cómo se colocan los números para una escala numérica de mayor a menor? Y por favor utilice una columna de observaciones donde usted puede hacer la retroalimentación a los estudiantes. Vuelvo a comentarle, no tiene que escribir en todos los indicadores, en los más representativos. Algunas otras recomendaciones. Un estudiante siempre debe conocer las pautas para elaboración de una actividad evaluativa. Debe tener una consigna que sea sumamente clara.
Y los indicadores tienen que redactarse de una manera muy clara e independiente. No podemos redactar definitivamente verbos que no sabemos cómo se operacionalizan. La palabra deficiente ya no se utiliza. A cambio de ella es por mejorar o puede mejorar. Y recuerde la columna de observaciones, muy importante. Entonces, ¿cuáles son las partes que comprende una escala numérica? Bueno, una escala numérica tiene encabezado también, así como la lista de cotejo. En este caso, la lista de cotejo tiene un escalamiento que usted lo elige. Se definen los criterios de evaluación. Se asigna el valor por cada uno de los niveles de desempeño o niveles de logro que fueron los que les mencioné hace un momento. Se definen las instrucciones. Se determinan los indicadores y se escribe la escala por cada indicador como el instrumento anterior, el 4, 3, 2, 1 y columna de observaciones. Ahora vamos a ver una escala para síntesis de artículo por medio de un mapa conceptual. Como podemos observar, en la parte superior tenemos un espacio para aspectos administrativos. Se definen los criterios de evaluación, número del nivel de logro, palabra que designa el nivel de logro, su significado, número, nivel de logro, su significado, número, nivel de logro, significado, número, nivel de logro, instrucciones, que definitivamente un instrumento tienen que haber instrucciones. Luego viene el título y propiamente la escala numérica. Escala para valorar síntesis de artículo por medio de mapa conceptual. Demuestra la idea principal, realiza con claridad la generación de ideas secundarias, emplea correctamente palabras de enlace, demuestra una clara comprensión de las partes, demuestra una clara comprensión del todo. En este caso son 5 indicadores por un escalamiento de 3, 15 puntos, acompañado de la columna de observaciones. Y ahora vamos a ver una escala numérica para calificar ítem de producción. Redacte 3 párrafos en el que utilice el lenguaje puramente denotativo. Los aspectos por evaluar son los siguientes. Redacta con coherencia, escribe con orden de ideas, usa correctamente el vocabulario, emplea signos de puntuación correctos, aplica correctamente la ortografía. Va a brindar 2 puntos por cada uno de los indicadores, en total son 10 puntos. Esto es la presentación al estudiante. Luego viene en formalmente, donde se le indica al estudiante cuál va a ser el criterio con el cual se le va a calificar y viene la tablita en la cual para poder hacer el chequeo. Criterio de calificación, alta calidad, 2 puntos sin desaciertos. Media calidad, 1 punto de 1 a 5 desaciertos. Baja calidad, 0,6 aciertos, 6 desaciertos o más. Los indicadores son los que le mencioné anteriormente. 5 por un escalamiento de 2, 10. Otro escalamiento que podemos utilizar porque le he mostrado escalamientos de 5 y le he mostrado escalamientos de 4. Le muestro un escalamiento de 3. 3, excelente, todo acertado. 2, bueno, de 1 a 2 desaciertos. 1, regular, de 3 a 4 desaciertos. 0, no lo logra, 5 o más desaciertos.
Otra escala numérica para valorar un ensayo. Organiza la estructura del escrito en introducción, desarrollo y conclusión. Aborda el ensayo con las ideas esenciales manteniéndose en el tema solicitado. Emplea vocabulario pertinente con la temática abordada. Demuestra el propósito con el cual fue elaborado el ensayo. Aporta ideas contextualizadas y propias de la realidad. Utiliza fuentes confiables y relevantes acorde con el formato solicitado. Demuestra concordancia gramatical. Son 7 indicadores por un escalamiento de 3, 21 puntos. Como usted puede observar, aquí adentro no hay ningún tipo de descripción, porque cuando realizamos una descripción a lo interno se llama rúbrica. Esto es escala numérica, donde usted al inicio, antes del escalamiento, usted anota cómo va a evaluar esto. Y posteriormente viene la escala. Esa es la diferencia entre rúbrica y escala numérica. La escala numérica le presenta a usted los criterios de evaluación antes de propiamente la tablita con la escala, y la rúbrica trae internamente descripción para cada uno de los niveles de logro. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la escala numérica? La escala numérica permite registrar niveles de calidad o logro, supera el todo o nada de la lista de cotejo. Reconoce el avance, el esfuerzo intermedio y los matices de desempeño del estudiante. Desventaja. Subjetividad en la interpretación del número. Bueno, aquí voy a hacer aclaración con lo siguiente. ¿Cuándo es que puede haber subjetividad en la interpretación? Cuando solamente ponemos o escribimos 4 excelente, 3 bueno, 2 regular y no aclaramos qué significa eso, que en muchos instrumentos los he visto. Entonces, definitivamente, para minimizar esa subjetividad en la escala numérica, tiene que haber una descripción al lado en los niveles de logro. La ventaja también en escala numérica es que hay una mayor sensibilidad y justicia en la calificación. Hay niveles intermedios donde el estudiante no pierde la totalidad del punto, es decir, no hay una sanción tan fuerte, sino que tiene la posibilidad de tener esos puntos intermedios. Y mucho cuidado lo que les estaba mencionando hace un momento. Si yo redacto un instrumento con niveles de logro impares, hay una tendencia a marcar el centro. Entonces tenemos que definir muy bien el nivel de logro central para que evitemos tener una tendencia central en la valoración y calificación de los estudiantes, porque esto va a suceder tanto en escala numérica como en rúbrica. Va a suceder también en escala de desempeño. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar esta situación? Tenemos que definir muy bien los niveles de logro con su descripción. Otra ventaja de la escala numérica es la aplicación ágil y eficiente. Permite evaluar procesos, permite evaluar productos complejos en menor tiempo que una rúbrica analítica. Es más práctica, más fácil de valorar, pero ustedes deciden de acuerdo con el objetivo y lo que pretende cada una de las asignaturas. Tiene poco valor descriptivo por sí sola. Indicarle a un estudiante que obtuvo 2 de 5 en un indicador no le explica con suficiente claridad qué le faltó o cómo puede mejorar, salvo que se agreguen observaciones cualitativas, que es lo que yo les estoy mencionando. Tiene que haber una clara descripción en cada uno de los niveles de logro para minimizar esta subjetividad. El objetivo marca el norte, definitivamente un instrumento. Y propiamente el instrumento lo que nos marca es el camino que debemos seguir de una manera
Didáctica concatenada, muy a conciencia. Elegir el instrumento adecuado para cada objetivo no es solo un acto técnico, es la mayor muestra de que usted va a calificar y a valorar a sus estudiantes con justicia y con respeto por el aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Vamos a abrir la sección de preguntas. Le voy a compartir algunas preguntas que ya nos han hecho llegar a través del chat. La primera, Catherine, es retomando un poquito cuando hablamos de listas de cotejo. Había en el ejemplo que nos compartió, había dentro del primer indicador un aspecto que tenía dos elementos a evaluar, que era el tiempo y el formato. Entonces la persona pregunta qué pasa si entrega a tiempo, pero no pero entrega, digamos, en otro formato, por ejemplo. Entonces puede separarlos. En el caso de que se le presente esta circunstancia, mejor que los separe, que no lo valore en uno solo. Perfecto. La otra preguntita era cómo se le asigna la nota, la calificación en la lista de cotejo. En la lista de cotejo, si yo tengo 9 indicadores, por decir algo, esto vale 9 puntos. Pero recordemos lo que les mencioné en la presentación. La lista de cotejo debe tener un valor 10 puntos más del porcentaje. Es decir, si la actividad evaluativa tiene un valor de 10%, lo mínimo que puede valer esa lista de cotejo son 20 puntos. Y cada indicador tiene el valor de un punto. Perfecto. Em, la otra pregunta dice, dos criterios pueden tener escalas diferentes. Por ejemplo, un indicador 0, 1, 2 y el otro 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ah, eso se los voy a explicar de hoy en 8 con la escala de desempeño. Sí, perfectamente, pero no se llama ni lista de cotejo, no se llama escala numérica, se llama escala de desempeño. Perfecto. La otra dice, en las escalas puede venir número y descripción sin la palabra excelente, regular, etcétera. Sí, como yo les mencioné, pueden haber otros niveles de desempeño como nivel 1, nivel 2, nivel 3, alta calidad, media calidad, baja calidad. Pueden utilizar satisfactorio también, un escalamiento en relación con lo satisfactorio o lo insatisfactorio también. Luego una persona pregunta si es obligatorio siempre en el instrumento poner todo el encabezado administrativo, me imagino, porque muchas veces los instrumentos ya vienen dentro, digamos, Ah, del sí, formato de la tarea. sí. Se puede omitir dependiendo de los formatos que tengamos. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando en la plataforma de la UNED, cuando nosotros enviamos la tarea, podemos escribir dentro de la descripción el formato completo. Ya cuando usted realiza el instrumento propiamente para calificarlo, ya ese tiene omitido los aspectos administrativos y todos los elementos que les mencioné, porque ya es la parte práctica para poder calificarlo de una vez. Pero cuando usted le presenta la tarea con todos los elementos, puede venir perfectamente ese formato. Ujú. Perfecto. Y bueno, la última pregunta que aparece aquí, no sé si ahorita vemos si hay más en el chat. ¿Cómo hacemos la lista de cotejo para el uso de la inteligencia artificial? ¿Usamos la misma escala? Lista de cotejo. Ajá. ¿Sí? Si es lista de cotejo, tiene que ser dicotómica. Si desea hacer una lista de cotejo donde hayan más niveles de logro, entonces tiene que ser escala numérica, puede ser rúbrica o puede ser escala de desempeño. Ujú. Vamos a ver si tenemos por aquí algunas otras preguntas. Em, creo que por ahorita no. Creo que por ahorita no tenemos más preguntas con respecto a estos dos instrumentos que hemos presentado. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, podemos ir haciendo más bien el cierre y pues ya pues nos veríamos en la próxima semana.
durante ese... No se pierdan la charla de hoy en 8, que es sobre rúbricas y escalas de desempeño, donde les va a ampliar muchísimo más el conocimiento y van a poder escoger en más opciones. Y yo sé que les va a gustar muchísimo la opción de escala de desempeño. Estoy segura. Ah, bueno, tenemos una preguntita más. Dice, ¿cuál sería el instrumento más adecuado para avances de investigación? Para avances de investigación, yo les recomiendo rúbricas, que la vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Perfecto, perfecto. Bueno, em, con esto damos por concluida la charla, recomendaciones prácticas para la elaboración de instrumentos de evaluación. Reiteramos entonces la importancia de considerar la coherencia y la validez al elaborar instrumentos de evaluación. Para ello no debemos de perder de vista los demás elementos de la evaluación de los aprendizajes que nuestra especialista abordó durante esta charla. Agradecemos a la máster Catherine Quesada Selva por su valiosa colaboración con la Vicerrectoría de Docencia y el CECED y por compartir sus conocimientos y reflexiones con tanto compromiso. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron activamente en esta actividad. Una vez que realicemos la segunda sesión virtual la próxima semana, estaremos informándoles todo lo relacionado con respecto a la evaluación de la charla y cómo solicitar la nota informativa de asistencia. Para el CECET y en especial para el equipo coordinador de esta actividad, Andrea Jiménez, Olga Amador y mi persona, ha sido un verdadero honor compartir este espacio con ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos el 27 de julio en este mismo horario.